ganó la elección y ganó las dos cámaras, y ganó a pesar de que es un convicto. Él ya fue declarado culpable, todavía no le ponen la sentencia. Faltan otras acusaciones, por ejemplo, lo que hizo en el Capitolio, tratando de tomarlo. Recuerden que él, al igual que tiene muchos parecidos con López Obrador. Es muy megalómano, muy narcisista, muy prepotente, muy bravucón, vive como de la venganza, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que tiene también es que inventó que hubo un fraude electoral. Así como López Obrador alucina un fraude electoral en 2006, Donald Trump alucina un fraude electoral en 2020, y ese es su mito. Y lo creen muchos, como también le creen muchos el mito a López Obrador aquí. Pero bueno, el caso es que llega fuerte, potente, y aunque él se entendió perfectamente con López Obrador, solamente tuvo que, usando las palabras de Trump, doblarlo como nunca había visto a alguien doblarse. Esas son las palabras textuales de Donald Trump, que fue cuando amenazó con poner aranceles si no ponían a los soldados a perseguir migrantes. Y Donald Trump, en una cantidad impresionante de mítines, se regodea diciendo: hice que el gobierno mexicano me pagara mi muro. ¿Cómo? Poniéndome soldados a perseguir migrantes. Y no solo fueron los soldados a perseguir migrantes, también convirtió a México en tercer país seguro de facto. No de jure, no se aceptó así, pero de facto sí, porque decenas de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos los mandaban a México, ¿no? Para que se quedaran en México en lo que duraran sus juicios. Y eso hizo que estuvieran muchísimos albergues en México hacinados en una crisis humanitaria, porque estaban verdaderamente en condiciones infrahumanas y además presas del crimen organizado. Un desastre. Pero bueno, eso dice Trump y se confabula de que fue esto. Y luego hicieron amistad porque, bueno, le dio lo que le importaba a Trump. A Trump no le importa la democracia, no le importan las libertades. Él es muy nativista, le importa engrandecer a Estados Unidos, y él es proteccionista, ¿no? Entonces tiene un discurso con muchos reminiscencias o muchas notas racistas en muchos sentidos, pero curiosamente creció su voto afroamericano y creció el voto de los latinos. Es de no creerse que la mayoría de los hombres latinos votaron por Donald Trump, pero algo está pasando, tenemos que entender el fenómeno. Algo está pasando, hay un desgaste, a pesar de que a Biden le ha ido bien con la economía, pues la percepción es que no, y prefirieron regresar a Trump en lo que está. Y le dieron un poder inusitado, y Trump dice: yo voy a ser al menos dictador por un día, porque dice que va a deportar a 11 millones de personas sin papeles legales, que no tienen documentos oficiales a Estados Unidos, inmigrantes. De esos hay 5 millones de mexicanos, pero simplemente con que pusiera, déjense 11 millones, la décima parte, 1 millón en México, eso ya nos generaría una crisis tremenda. Pero quizás lo más duro es el asunto, la amenaza de los aranceles. Dice que va a poner aranceles en México si no se combate bien el crimen y se deja pasar el fentanilo, es decir, pues será en su discreción hacerlo, y eso podría llevarnos a la quiebra como país. Eso es cierto. Claro, insisto, se entendió bien con López Obrador. Le dice que López Obrador es su amigo socialista, así se refiere con él, y recuerden que le hizo un gran favor, le regresó a Cienfuegos. Amor con amor se paga. López Obrador fue a la Casa Blanca a hacer campaña por él, y cuando le pidió el favor de que le regresara al general Cienfuegos, se lo regresó Trump. Y los fiscales dicen: hay un asunto de diplomacia norteamericana, por eso nosotros le quitamos los cargos y lo regresaron a México, porque según esto el general Cienfuegos iba a ser juzgado en México, cosa que evidentemente no sucedió. Pero los mismos testigos protegidos que señalaron a García Luna son los que señalan a el general Cienfuegos. Y por cierto, son los mismos que señalan que López Obrador fue financiado en sus campañas por distintos cárteles que están. Eso es una realidad. Dicen, algunos creen que ellos pondrán en cintura a Claudia Sheinbaum acá. Pues yo creo que si se puso de acuerdo con López Obrador, puede ponerse de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Pero sí hay riesgos importantes porque él tiene que cumplirle a su base.
Y su base, pues la ha alimentado con un discurso antimexicano muy fuerte. Con esto de los migrantes, con esto de los aranceles. Y si él tiene algún problema en el país y quiere tener cohesión en su base, pues puede apretar las cosas. Una de las cosas que ha dicho es que va a declarar organizaciones terroristas a los cárteles. Y eso tendría algunas implicaciones duras y difíciles. Aunque, por supuesto, yo no soy el que cierro los ojos a la realidad. Los cárteles sí han usado y han recurrido a métodos terroristas. Terroristas no según yo, según el Código Penal. Así lo dice el Código Penal y son terroristas y no hay que negarlo. Pero la declaración de que sean terroristas puede tener algunos efectos incluso económicos muy fuertes contra el país, ¿no? Más allá de que, por supuesto, debería verse cómo colaboramos más con los Estados Unidos para combatir la inseguridad, la violencia. Debe haber mejor coordinación, por supuesto. Esa decisión... pero nosotros no nos engañemos, sí recurren al terrorismo, acá pues, simplemente los autos bombas que les digo están generando terror en la sociedad, pero es un tema interesante. ¿Qué va a pasar ahí? Y lo que sí es que ha dicho que estaría mejor Estados Unidos sin el TEMEC, y viene una revisión en 2026, él ya le llama renegociación, a ver qué viene con eso, ¿no? Él dice que muchas de las empresas que están en México las quiere llevar a Estados Unidos. Bueno, si el TEMEC, simplemente la incertidumbre sobre el TEMEC va a ser un golpe económico muy fuerte para México. Y si ese se queda en suspenso, se detiene, ¿para qué les cuento? Pero no solo el problema es de Trump y en Estados Unidos que haya llegado, digamos, que ellos vayan a decidir acabar unilateralmente el TEMEC. Aquí el gobierno mexicano no se ayuda y le está jalando, digamos, los bigotes a León. ¿Por qué digo que le está jalando los bigotes a León? Porque ya le advirtieron de muchas maneras que si no hay certeza jurídica, eso viola el TEMEC. ¿Y qué están haciendo? Pues dieron la reforma judicial que quita toda certeza jurídica y golpea al Estado de Derecho. Expropiaron Cálica, ahí en la península de Yucatán. Y eso para los congresistas norteamericanos ha sido un punto de gravedad. Y recuerden que es el Congreso norteamericano el que va a revisar el TEMEC. Y además, para acabarla, ¿no? De hacerlo, en el TEMEC también están los órganos autónomos, porque eso da confianza, que hay unos órganos que de alguna manera regulen ciertas actividades del sector económico y comercial, y pues los van a desaparecer, dicen que la próxima semana. Es decir, le están jalando los pelos al león. Y si se rompe el TEMEC, es esto, claro, a este gobierno lo que le interesa, como López Obrador, que está, por supuesto que sigue siendo la sombra del caudillo y está ahí, lo que le interesa es el poder. No importa si el país tiene una quiebra, si el país se desagra, si no tiene crecimiento económico, si aumenta la pobreza, si no tenemos servicios de salud. Lo importante es que ellos tienen el poder y lo quieren permanecer en el poder. Por eso quieren todo el poder y van. ¿Y para qué? Para tener más poder y acabar con sus adversarios. Lo vemos en su discurso, no lo ocultan tanto. Están así, a pesar, entre más poder tienen, más se les nota el odio a sus adversarios, a quererlos exterminar. Estamos en una dictadura, en términos estrictos diría, no todavía, pero ya está todo el andamiaje, o todo, si quieren decir, están los cimientos de la dictadura. Y lo que están haciendo, el segundo piso que le llaman, es precisamente fortalecerla. Están ahí todos los elementos, solo falta que se consoliden. Y sí, ahora estamos regresando al país del poder concentrado. Dicen la supremacía constitucional, que en realidad es la supremacía de la mayoría calificada que tienen, espuriamente porque no les correspondía, porque solo tuvieron el 54% de los votos. Pero esa supremacía no, es formalmente del Congreso, lo que le llama, con su mayoría calificada, que es el constituyente permanente, entre comillas, pero en realidad esa supremacía es de quien les dice qué votar y cómo votar. Eso es lo que está ahí. Y bueno, viene Trump recargado con otros ánimos de venganza y ahorita lo digo para México, pero tiene efectos, va a tener efectos en Medio Oriente, por supuesto, y en la guerra que está, o más bien en el conflicto de Israel con Líbano, con Irán, en Gaza, tendrá un efecto.
y también en Ucrania, ¿no? No olvidemos que Trump está cerca de Putin y es muy... no le gusta la OTAN, no tiene sus diferencias fuertes con la OTAN y se identifica con Putin, no solo porque han hablado durante todo el periodo que dejó Trump el poder, no solo eso, sino que incluso lo que está demostrado, lo dice el FBI, es que el gobierno de Rusia intervino en las elecciones norteamericanas digitalmente. Y lo hizo de manera todavía más descarada que en 2016 y 2020. Esto lo dice el FBI, es decir, no solo Trump tiene una relación cercana a Putin, sino que incluso en alguna medida está agradecido porque le ayudó electoralmente, le ayudó en su campaña a Putin. Y Putin, y termino con esto para que vean lo complejo que es la geopolítica en lo que está. Putin tiene una relación extraordinaria con las dictaduras bolivarianas en América Latina, con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Putin es su campeón y no es casual que muchos pejistas, muchos obradoristas apoyen a Putin y hagan muchísima propaganda prorrusa en las redes y critiquen a Ucrania, son pro Putin. Pero no solo eso, Putin tiene una gran ascendencia en la ultraderecha europea. Lo ven con mucha simpatía, tiene en buena medida su agenda de Putin. Y además se lleva con Trump, entonces imagínense, y con esta deuda que le tiene electoral, bueno, esa es parte de la complejidad del mapa que se va a hacer, porque hay un golpe geopolítico con el ascenso de Trump, que les digo, el conflicto con la OTAN, su cercanía con Putin y las implicaciones que eso puede tener aquí en todo el mundo. Claro, Trump tiene mucha vinculación con el lobby cubano en la Florida, que es un lobby cubano conservador, por eso dice, pero ¿qué fue su primer periodo? Se la pasaba de bravucón con Maduro y le decía 1000 cosas a Maduro, pero no hacía nada para hacerlo. Y eso finalmente le ayudaba a Maduro, porque Maduro decía, ahí está el imperio yanqui, y eso le daba cierta cohesión con su base, porque apelaba al patrioterismo que tanto le gusta a los populistas. Entonces, aunque las declaraciones de Trump eran muy duras, no hacía nada más, finalmente eso le servía de propaganda al régimen dictatorial. Ese sí es una dictadura ya consolidada. En México, ¿qué le falta a México para ser Venezuela? Pues nos llevan 18 años de ventaja, ¿no? Y algo ayuda a que estemos pegados a Estados Unidos, pero bueno.